Muy buenos días, amada Iglesia Belén. Muy buenos días, amigos, y muy buenos días quien quiera que se conecte hoy a esta transmisión de día miércoles. Les damos gracias a Dios. Hoy empezamos los devocionales y le damos gracias a Dios por una oportunidad más para transmitir la palabra de Dios. Es mi deseo que al hacerlo haya bendición, que el Señor hable a nuestros corazones y que seamos una vez más edificados. Disculpen los que ya se conectaron y esperan que inmediatamente empiece a compartir la palabra. Hay que esperar tantito a que se empiecen a conectar y saludar un poquito aquí a mis amados, y entre ellos mi hermana Gela, que ya está conectada allí viendo la transmisión. Que el Señor te bendiga, mi querida hermana. El Señor esté contestando tus oraciones de acuerdo a su voluntad. Mi querido brother Álvaro, que Dios te bendiga. Y hermanos, pues esta es una gran oportunidad para buscar el rostro del Señor. Como he dicho antes, pues desde temprano debimos estarlo haciendo ya, alimentándonos de su palabra y alegrándonos en su presencia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Más quiera Dios que más hermanos se conecten hoy y puedan también participar de esta bendición. Gracias a Dios, pues la iglesia sigue adelante, seguimos con las transmisiones, el Evangelio se está predicando, las almas se están salvando. Dios está usando esta situación de manera soberana para alcanzar más almas para Él. Aquellos que Él ya decidió llevar a la gloria, los está salvando. Y a través de este medio, pues, estamos entrando a lugares que de otra manera tal vez, si hubiésemos permanecido dentro de esas cuatro paredes, no hubiéramos logrado tal cosa. Y para los predicadores que estamos activos en la obra del Señor, pues sabemos que, pues, aunque ha dado el trabajo, sabemos que las almas se están acercando. Esa es una cosa que nos emociona mucho. Como les decía anoche, despidiendo el culto de oración, que estoy tan emocionado, tan contento de ver cómo Dios está trabajando allá en la cuenca. Es un grupo pequeño, pero Dios allí está trabajando y está añadiendo a aquellos que Él ha decidido traer a la salvación. Y este lunes pasado, como les decía, la bendición de ver a 3 almas nuevas entregarse al Señor. Y había mucha alegría, había mucho gozo en ese lugar. Y así regresamos con nuestros corazones henchidos de gratitud y de gozo por ver cómo Dios de manera soberana se manifiesta en cada lugar. Bueno, pues bienvenidos hermanos a este devocional. Abran sus Biblias, si ya están listos, abran sus Biblias. El pasaje que vamos a considerar hoy está en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, los versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, repito, versículos 7 y 8. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A mí se me hace un poco extraño que este pasaje esté en medio de tres textos que hablan de nuestra responsabilidad de iglesia para sostener la obra, y de nuestra responsabilidad social como iglesia también. Es decir, ayudando, sosteniendo a los que menos tienen. Hay personas que tienen la bendición de que todo aquello que tocan se vuelve dinero, ¿no? Y hay personas que por más que se esfuerzan en la vida y le echan ganas, y no estoy hablando de flojos, gente que está dormida todo el tiempo, no, hay personas a quienes Dios no les dio esa habilidad, esa capacidad. Y hay personas que pues con tanta facilidad tienen tantas ideas y venden esto, venden aquello, hacen lo otro y generan recursos. Pero pues el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña que los recursos que Dios nos da deben ser administrados de manera sabia, de manera correcta. En primer lugar, pues debemos sostener a nuestra familia. Él dice que aquel que no lo hace, aquel que no es fiel en proveer para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Cuando Pablo está pidiendo que se sostengan a las viudas y que los hijos y los familiares más cercanos, antes que la iglesia se vuelvan responsables para con ellos, supliendo para sus necesidades. Pero luego habla el apóstol Pablo, dice pues hay que ayudar, si no tienen quien, la iglesia debe hacerlo. Y pone reglas, ¿verdad? No se trata de llegar y aventar dinero por todos lados. Pide que esas personas, esas hermanas que han de ser sostenidas, que han de ser ayudadas por la iglesia, deben tener buen testimonio de tiempo y debieron habérsela pasado sirviendo al Señor y a los hermanos. La segunda área donde el cristiano usa sus recursos es en la obra de Dios. Debe sostener la obra de Dios, debe sostener a su iglesia y debe ser fiel en darle a Dios lo que es de Dios. También debe usar su dinero para sostener a su país, debe pagar sus impuestos, debe ser correcto en eso y no evadir sus impuestos, puesto que de esa manera los gobiernos pueden generar fuentes de trabajo. Y esto pues es un tema de mucha discusión, no nos vamos a meter en eso a detalle, solamente decimos en dónde el cristiano usa los recursos que Dios le da. Y por último también debe apoyar, ¿verdad? Debe ayudar a los que menos tienen. Entonces, esas son las áreas donde el cristiano usa sus recursos. Entonces, es curioso que aparezca aquí, antes de este pasaje, un versículo como el versículo 6, que dice Pablo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo mismo decía que él y Bernabé tenían derecho de eso, no lo usaban, no lo exigían, pero tenían derecho que los hermanos les apoyaran. Y Pablo, cuando había hermanos que lo hacían, pues él se sentía muy agradecido. Caso de la iglesia de Filipos, que en todo tiempo estaban ellos buscando suplir la necesidad del gran apóstol, y aún estando en Roma, esos 2 años que estuvo ahí, ellos lo estuvieron apoyando económicamente. Incluso le enviaron al hermano Epafras para que se encargara de administrar esos dineros para sus necesidades.
Y bueno, cuando alguien le daba, lo recibía. Y así son los siervos de Dios, ¿verdad? Ellos dependen de una iglesia. Y a veces hay hermanos que a título personal pues quieren apoyarles porque están conscientes de la necesidad. Entonces, pues qué bendición. Disfrutamos eso, le damos gloria a Dios, no lo exigimos. Le damos gracias a Dios cuando sucede y seguro que Dios ha de bendecir de una manera tan especial a aquellas personas que lo hacen. Y luego el otro pasaje habla de la responsabilidad social, el versículo 9 está en medio de esos dos trozos de pasajes que hablan de dar, de apoyar, de animar financieramente a otros. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Es curioso, no dice hacer el bien, pero dice hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, ahora es más específico, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Otra manera de decirlo es que la rebanada más grande de ese pastel no le toca al incrédulo, le toca a los hijos de Dios, a los miembros de la obra de Dios. Y entre ellos yo pongo un apéndice, ¿verdad? Aquellos que son más fieles, ¿verdad? Porque como he dicho en otras ocasiones, pues hay hermanitos que solamente se colocan para recibir la bendición a través de hermanos que son bondadosos o a través de la iglesia, pero pues no se preocupan de nada, ni siquiera son fieles asistentes y mucho menos participan en algo. Entonces es muy importante que usted vaya haciendo un buen récord en la iglesia, en la obra de Dios, y que usted se distinga por ello. De otra manera, qué tristeza, ¿verdad? Incluso hay personas que están allí, luego se separan, se ausentan, se alejan porque hicieron un corajillo por allí, se van, luego la iglesia no sabe nada de ellos y cuando aparecen porque tienen un gran problema y una gran necesidad y ahora sí la iglesia debe estar ahí para apoyarles. Eso causa mucha decepción. Y a mí como pastor, ¿cómo me cuesta apoyar a alguien así? Porque tengo que ir en contra del sentir, ¿verdad?, general de la iglesia a veces, porque pues los hermanos a veces ya ni conocen a esa persona, ya ni se acuerdan, pues ¿quién es? Y entonces eso es un poco difícil. Pero bueno, hoy no hablaremos de eso, no se preocupen, no voy a hablar de dinero. Pero sí vamos a hablar aquí de este asunto que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Yo no veo otra mejor manera de llamarlo. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Pero ¿por qué se encuentra, tal vez, esto es algo muy personal, porque está en medio de estos textos que hablan de tanto sostener a los siervos de Dios o aquellos que hacen bien a los hermanos enseñándoles la palabra de Dios? Si son personas que están dedicadas al 100% a la obra de Dios. No está hablando de alguien que ocasionalmente da un estudio y luego se esconde otra vez. No está hablando de personas que están dedicadas, abocadas únicamente al servicio de Dios. Y dice el apóstol Pablo, a estos hay que ayudarlos en 1 Timoteo 5. También lo hace de una manera muy clara, muy fuerte. Y dice que aquellos que son fieles en predicar la palabra de Dios deben ser dignos de doble honor. Pero ¿por qué en medio de estos dos pasajes? Porque es muy probable que tenga que ver con lo mismo. Aquellos que son fieles, aquellos que hacen las cosas bien, aquellos que sobrellevan las cargas, ¿verdad?, y que apoyan a los que no pueden, y entre ellos aquellos que están en la obra de Dios. Bueno, qué bendición, ¿no? Dice el que es como una amonestación para el que no lo hace, para el que no se preocupa, ¿verdad?, por la obra del Señor. Y el apóstol Pablo dice, pues no se engañen, ni crean que van a engañar a Dios. A Dios no, de Dios nadie se puede burlar, vaya. Aquel que piensa, que va a engañar a Dios está totalmente equivocado. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar al Espíritu Santo.
Esa fue la acusación que les hizo el apóstol Pedro. Ustedes intentaron mentir al Espíritu Santo, engañar. Primero dijeron que iban a dar tal cantidad, que iban a dar todo el recurso por concepto de la venta de ese terreno, y al final le restaron, le quitaron, sustrajeron una buena cantidad de ahí porque sintieron feo entregarlo a la iglesia. Y miren nada más, sufrieron una muerte prematura. Y Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y luego dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la ley de siembra y cosecha. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y la cantidad que siembres también es lo que vas a cosechar. Si siembras nada más un surco de maíz, eso es lo que vas a cosechar. Si siembras una hectárea vas a cosechar. Entonces, y luego dice algo muy interesante, porque el que siembra para su carne, ¿verdad? Se puede sembrar aquí, hay dos conceptos, la carne y el espíritu. Sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Si siembras para la carne, la cosecha va a ser pudredumbre, eso quiere decir corrupción. Es la traducción de una palabra griega que habla de algo que entra en estado de descomposición, que es algo que se va echando a perder hasta que se pudre completamente, huele feo, se ve feo, sabe feo, es algo que no sirve. Entonces, la cosecha de sembrar para la carne es eso, es corrupción, algo que se echa a perder, algo que no sirve. Ahora el contraste, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Creo que para entender mejor nuestro texto hay que discernir, hay que entender el significado de la palabra carne. Cuando habla de la carne, ¿a qué se refiere? Y cuando habla del espíritu, ¿a qué se refiere? Entonces, ¿qué es la carne entonces? Bueno, pues la carne es la parte del ser, presente del cristiano que sigue sin regenerarse. ¿Verdad? Ahora, cuando nacimos con este principio de maldad en nosotros, que no está regenerado, se llama la carne, se llama pecado, se le llama de muchas maneras en el Nuevo Testamento, en la Biblia. A eso le llamamos el viejo Adán, el viejo hombre, la carne, el pecado. Entonces, es esa parte del cristiano que está ahí presente, que sigue sin regenerarse, que nunca se arrepiente y que nunca mejora, que nunca prospere. Ahora, esta todavía está en el cristiano, ¿verdad? Es un pensamiento muy romántico el que tienen aquellos que creen que un cristiano puede lograr la perfección en esta vida. Bueno, sí la logra, pero en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Si tú estás en Cristo, Dios así te ve, tan santo y tan puro como Él. Porque te ve en Él, te ve en su Hijo. Esa es tu posición en Él. Pero en cuanto a la experiencia, ay, mi querido hermano, en ti y en mí brota pecado por cada poro de nuestra piel. Y esa naturaleza ahí está. Dios no la erradicó cuando fuimos convertidos. Esto es lo que hace que se confunda mucha gente con nosotros, los cristianos, ¿verdad? A veces es muy criticado el cristiano, son muy criticadas las iglesias porque la gente que no conoce al Señor todavía ve reacciones carnales en cristianos. Y la verdad, hay cristianos que se descuidan, por más que los pastores les dicen, lee tu Biblia cada mañana, no vayas a la iglesia que te la lean. Hay personas que llegan a casa, meten la Biblia al armario y la dejan hasta dentro de 8 días.
hasta el domingo la sacan, la medio desempolvan. Decía un compañero en el seminario, abren la Biblia y hasta vuelve a rechinar de que se oxida, de tanto estar cerrada. Y esperan a que el pastor le dé un buen mensaje, le dé un buen sermón, y que el pastor le lea el texto. Y ahora peor con esas pantallas que tenemos en nuestras iglesias, esperan que aparezcan los textos allí, los versículos con letras bien grandotes, para no tener necesidad ni siquiera de abrir su Biblia. Y yo digo en la iglesia, no pongan los versículos ahí, se ve muy bonito la palabra escrita allí, pero por si los hermanos no leen su Biblia en casa, por lo menos que en la iglesia la lean, hombre, que la lleven, que lleven su Biblia de papel. Y uno les dice, lee tu Biblia, pero hay cristianos que son muy reacios a leer la Biblia entre semana. Se acuestan sin leer la Biblia, se levantan sin leer la Biblia, viven todo el día sin leer la Biblia, sin leer la palabra de Dios. Entonces son personas que espiritualmente están muy débiles. Y sí, son hijos de Dios, muchos de ellos, que no agarran este hábito de alimentarse solos. Y déjeme decirle que si usted no aprende a desarrollar el hábito de alimentarse solo, de buscar a Dios solo, nadie lo va a hacer por usted. Y usted va a ser una persona espiritualmente enclenque, flaco, desnutrido, y cualquier viento de prueba lo va a derribar, lo va a tirar. Y mire que las pruebas están al día, al orden del día. En todo momento llegan, en cualquier momento llegan y te pueden derribar. Entonces a eso se debe que la gente se confunde a veces y dice, no, pues es que yo conozco a ese hermano y mira nada más lo que hizo. ¿En cuántas clases de pecados puede un cristiano caer? Bueno, puede caer en los pecados más groseros. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe a que pues todavía tiene pecado en él. Se debe a que la naturaleza pecaminosa está en él y que pues se descuida, abandona sus deberes, no busca al Señor, no se nutre de la palabra, ni siquiera se preocupa por asistir con regularidad lo más que pueda a la iglesia. Ahora que estamos en época en este tiempo de contingencia, pues ni siquiera se aventura a escuchar la palabra, ahora que se está transmitiendo por este medio. Y pues que anda distraído, solamente piensa en trabajar y ganar dinero, entonces pues, ¿qué va a ser el resultado? Su carne le va a ganar. ¿Y qué va a pasar? Va a ser víctima del pecado. Va a ser víctima de su carne, de ese principio de maldad que todavía hay en él, y le va a dominar. Entonces, esto es la carne. En 2 de Corintios 10:3, Pablo usa dos palabras griegas para carne. Y aparecen dos en el mismo texto, fíjense. Se traduce carne, se traduce igual carne, pero el significado es diferente, fíjense qué curioso, ¿no? Es como la palabra carga, que aparece en Gálatas 6:2, cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esa palabra es diferente a la del versículo 5, al final, que dice, porque cada uno llevará su propia su propia carga. Cada uno llevará su propia carga, y suena uno, bueno, ¿no será esto una contradicción en la Biblia? Primero dice que hay que llevar las cargas de los demás y luego dice, no, lleva tu propia carga. Bueno, es que el sentido es diferente. Una palabra griega es para carga en el versículo 2 y otra palabra griega es para carga en el versículo 5. Una sugiere una cosa y la otra sugiere otra, que ya les expliqué la vez pasada. Bueno, igual aquí aparece la palabra carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Entonces la primera palabra que aparece aquí, carne, es la palabra sarki, que es una referencia al cuerpo físico. Estamos aquí en el cuerpo, es una manera de decirlo. Estamos aquí en esta existencia terrenal, en este cuerpo de carne. Es la palabra sarki. Y luego para la palabra carne, al final, no militamos según la carne. Ahora usa la expresión Pablo katasarka, que es diferente, katasarka. Una cosa es sarki y otra cosa es katasarka. Y es cuando se refiere a este principio de maldad, a esto que hay, esta parte del ser del cristiano que sigue sin regenerarse todavía y que no prospera y no mejora, no madura. ¿Por qué? Porque es el pecado que todavía está en nosotros. Decía un canto que entonábamos allá por los 70s, cuando era yo jovencito, que dos fuerzas extrañas hay en mi ser. Así como hago el bien, también procuro el mal, hago el mal. Y Pablo así lo decía: yo sé que en mí, esto es en mí, en mi carne, no hay el bien, porque el querer hacer el bien, quiero hacerlo, pero no lo hago. Entonces hay esta ley que no soy yo, sino el pecado que hay en mí. Esa es la carne que hay en mí. Decíamos en el seminario, allá en México, allá por los años 76 al 80 que me tocó estudiar allá, los compañeros nos cotorreábamos los unos a los otros, ¿verdad? Y ya cuando nos veíamos, nos preguntábamos: bueno, ¿ya colgaste tu carne? ¿Cómo vienes? De usted que hay personas que fácilmente se prenden, se enojan. Les decimos personas de mecha corta, porque con cualquier cosita se prenden, ¿verdad? Y cuando veíamos a alguien tener una actitud así: oye, se me hace que no colgaste tu carne en la mañana, no la mataste, mortifica tu carne. Bueno, pues esto hay que hacerlo cada mañana, entregándonos a la dirección del Espíritu de Dios y dejar que Él nos llene, dejar que Él nos controle cada mañana, postrarnos delante de Él en nuestros corazones y decirle: Señor, pues toma las riendas de mi ser para que esta maldad que todavía hay en mí, que existe en mí, no me domine, no me gane. Entonces, cuando la Biblia usa la palabra carne en referencia al cuerpo humano, a no se le califica como algo malo. Esta idea de que el cuerpo es malo viene de la idea gnóstica, de que la materia es completamente perversa, que es completamente mala. Entonces hay que martirizar a la materia. En otras palabras, hay que lastimar la materia, y de ahí viene la idea de mortificar el cuerpo, ¿verdad? En las religiones orientales eso se practica, el lastimar el cuerpo. En el catolicismo, no quiero ser grosero, ¿verdad?, porque sé que hay católicos que me escuchan y debo darles un respeto, pero debo decir la verdad también. ¿Por qué se lastima la gente? Porque ¿de dónde viene esa idea de encerrarse en un monasterio, en un convento, y limitarse y no satisfacer ni siquiera las necesidades biológicas que tiene el cuerpo, como comerse un buen filete a la rea, y si puedes comerte un buen platillo de comida, o vestirte adecuadamente, vestirte bien, aunque correctamente, pero vestirte bien, calzarte bien, adornarte de ser necesario, perfumarte? No, todas esas cosas no, son mundanas. A la materia hay que lastimarla. Entonces se ponen un ropón de esos bien rasposos, en 40-45 grados centígrados, lo traen bien apretado, lastimándose, causándose incomodidad en el cuerpo. Otros usan el famoso castigo, ¿verdad?, para hacer sus oraciones. Se quitan la ropa y se golpean el cuerpo hasta sangrar. Bueno, no es necesario nada de eso.
El Señor Jesucristo ya sufrió todo lo que tú y yo teníamos que sufrir. Ahora, para que tú te salves, no necesitas mortificar tu cuerpo. Necesitas mortificar tu carne, pero no tu cuerpo. Y estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Aunque lastimes el cuerpo, la carne sigue viva. Pablo dice a los colosenses que el limitarse de todas esas cosas pues da un aspecto de cierta espiritualidad en duro trato del cuerpo, pero que eso no ayuda en nada con respecto a los apetitos de la carne. Tú puedes hacer todo eso, pero en realidad la carne seguirá en ti, viva, y si no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, adivina qué es lo que va a ganar en ti. Pues te va a ganar tu carne, te va a ganar el pecado que hay en ti. Esa naturaleza vieja va a predominar en ti. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, no estamos hablando necesariamente de algo malo. Claro que está afectado también por el pecado, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en un estado de degradación. Bueno, estamos declarados muertos ya para empezar. Es cuestión de tiempo nada más. Pero este cuerpo va a morir, todo por causa del pecado. Bueno, entonces, antes de conocer al Señor, estábamos en la carne. Eso lo dice Romanos 7:5. Y las pasiones pecaminosas reinaban en nosotros, nos controlaban. Y aún después de conocer al Señor, podemos tener actitudes carnales, como dice Pablo a los Corintios. ¿No sois carnales todavía? Con esas actitudes que ustedes tienen, están actuando en la carne. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Hace años salió una doctrina totalmente extraña a la doctrina del Nuevo Testamento, de que hay dos clases de cristianos. Uno conocido como el cristiano carnal y el otro conocido como el cristiano espiritual. El carnal, de acuerdo a esta nueva doctrina, es una persona que sí ya conoce a Dios, ya hizo su profesión de fe, pero el pecado siempre le gana, nunca ha sido capaz de dominar sus inclinaciones pecaminosas, pero pues como ya hizo una declaración de fe, ya se salvó para muchos, ¿no? Y esta persona es controlada por su pecaminosidad y no tiene, por así decirlo, ni la voluntad ni la capacidad de dominar el pecado. Entonces, es una clase de cristiano peligroso que es víctima de su pecado. Por otro lado, el cristiano espiritual, lo definen así, es aquel que sí entrega su voluntad a Cristo y se deja dominar por Cristo y vive para Cristo y vive una vida recta, vive una vida limpia, una vida santa. Bueno, hablar de la primera clase de persona como el cristiano carnal es hablar de una monstruosidad, de un ser tan deforme que pues en realidad no existe en la Biblia. Un cristiano puede tener reacciones carnales y puede andar en la carne todavía, dejarse manipular, dejarse manejar por su carne, pero no es una persona, no es un cristiano carnal. Cuando el versículo mal interpretado, obvio, es Primera de Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. Esto es el resultado de la mala interpretación de este texto. Cuando se habla del hombre natural o se habla del hombre carnal, no se está hablando de un cristiano, se está hablando de aquel, y esto está respaldado por los más grandes
comentaristas de la palabra de Dios, entre ellos el gran célebre Carlos Spurgeon y muchos más que jamás tuvieron la idea de que existiera alguien así como un cristiano carnal. No. O eres natural, o eres carnal, o eres espiritual. En otras palabras, o eres hijo de Dios, o eres hijo de Satanás. Aquel que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios morando en él. El Espíritu Santo está dentro de él. Dios ha insertado una nueva criatura en él. Es una nueva criatura que no es tocada por el pecado, que es santa, que es limpia, pero tiene pecado todavía. El Hijo de Dios tiene pecado, pero no es alguien que va a ser dominado por el pecado completamente. Pablo lo aclara muy bien en Romanos 6:14 diciendo: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si ahora somos hijos de Dios, no seremos dominados, doblegados por el pecado. A no ser que tú te descuides, te alejes de la palabra, dejes de buscar al Señor constantemente. Hermanos, eso lo tenemos que hacer a diario y nadie lo puede hacer por nosotros. Yo les intento apoyar aquí, animar aquí, es todo lo que quiero, animarles a que busquen al Señor. Yo por mi lado trato de cumplir con mi responsabilidad. Esta mañana debí estar en la presencia del Señor, debí estar meditando su palabra. Y ustedes no pueden vivir la vida cristiana por mí y yo tampoco la puedo vivir por ustedes. Esta es una situación personal. Busque usted al Señor. No quiere que le domine la carne, no quiere que le domine el carácter. Ahora nos preguntamos, ¿qué de aquellos que siempre andan en actitudes carnales? Van a la iglesia, cantan los mismos cantos que nosotros, leen la Biblia con nosotros, en voz alta en la iglesia, no se pierden un culto, pero los ves que nunca cambian. Y siempre salen con la suya, andan todos enojados, nunca se corrigen, siempre traen cosas en el corazón, de cualquier cosa pelean, de cualquier cosa discuten. Solamente están bien ellos, los demás mal. Bueno, pues ¿qué pasa con ellos? Pues es probable que no conozcan a Cristo. Es probable que no tengan el Espíritu de Dios en ellos. ¿Ya? Pero no existe tal cosa como el cristiano carnal. No, hay carnalidad en el cristiano, pero tal clase de ser monstruoso no existe en la Biblia. No lo van a encontrar. Entonces, aquí nos está hablando entonces de Cristo en nosotros, ya dándonos un nuevo ser, una nueva criatura, haciendo de nosotros una nueva criatura, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Y ya con la capacidad ahora de sembrar, y sembrar bien, sembrar para el Espíritu y no para la carne. El hermano John MacArthur dice que este es el lenguaje que usa Pablo, usa el lenguaje de la agricultura en estos dos versículos. Lo que se siembra, se cosecha. Y él decide que esta ley es una forma de la ira de Dios. Pues sí. En Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Así como los hombres agreden a Dios, Dios está dispuesto también a agredirlos a ellos. Dios responde en su justicia. Entonces, Dios lo ha manifestado muchas veces, ¿verdad? Lo hizo con el gran diluvio universal, lo hizo en Sodoma y Gomorra. Dios revela su ira de manera eterna en el infierno. Y también revela su ira Dios en dejar que el hombre se harte de pecar. Dios, aquel que ve que no quiere nada con él,
muchas veces lo abandona su maldad. Y esto es lo que vemos en el capítulo 1 de Romanos. Dice que, puesto que los gentiles decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios también los entregó a sus deseos, a sus pasiones. Y empezaron a hacer cosas no correctas y hasta la fecha lo siguen haciendo. Entonces, ¿por qué los dejó ahí? Porque Dios decidió ya llevarles a juicio y no habrá oportunidad para que se arrepientan. Y hay personas que le colman la paciencia a Dios y eso sucede. Entonces, quien siembra para la carne va a cosechar. Va a cosechar. Es como dice la palabra, el que siembra viento cosechará tormenta, cosechará tornado, torbellino. La ira de Dios va a venir sobre él. Entonces, pongamos nuestros ojos aquí en este pasaje. Dice, no se engañen, porque de Dios nadie se puede burlar. Nadie se puede burlar. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, pudredumbre. Y va a cosechar ira de Dios. Pero el que siembre para el Espíritu, este es el lado opuesto. El que siembra para el Espíritu, el que busca la vida piadosa, el que busca la vida espiritual, el que busca la vida de Dios y vivirla en Dios, va a tener buena cosecha. ¿Qué cosecha va a tener? Va a tener vida eterna, lo que vale la pena. ¿Sí? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué le gustaría cosechar a usted? ¿Verdad? Mire nada más. Aquí tenemos la orden de sembrar en el Espíritu, en la misma epístola, en Gálatas 5, el capítulo anterior, versículos 16 al 19, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego nos muestra cuáles son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Y miren, el que siembra para la carne, ¿a qué se dedica? De definitiva es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que se aventura todavía a sembrar para la carne, también va a tener su cosecha. Y aquí lo tenemos. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra manera de decirlo es, pues no irán al cielo. Ahora el contraste, más el fruto del Espíritu, miren lo que caracteriza o debe caracterizar al Hijo de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, yo les animo a que sembremos para el Espíritu mejor. Vale la pena. Tendremos una buena cosecha. Tendremos una gran cosecha de bendición. Ahora, no solamente aquí, pero también en la vida eterna. ¿Y no les anima a saber que Dios también nos premia aquí? Bueno, no tendremos aquí la parte completa del premio, pero tú verás la mano de Dios en tu vida de una manera muy especial y disfrutarás
En palabras del gran comentarista y gran predicador inglés Matthew Henry, vas a disfrutar manifestaciones tiernas de su gracia. Apréndete esa frase, a mí me encanta, a mí me fascina. Manifestaciones tiernas de su gracia. Para el que siembra, para el Espíritu. Tiene esta vida aseguradísima. Mira que si lo hemos visto, bueno, yo qué te podría decir. Ustedes saben cuánto batallé y me mantuve en pie de lucha por tal de no cerrar el edificio, como otros ya lo habían hecho 3 semanas antes, otros 2 semanas antes, 3 semanas antes, ya habían cerrado. Tan pronto escucharon, se van a cerrar, pues cerraron, bueno, son muy obedientes, ¿no? Pero a mí me hacía pensar, ¿y cómo le vamos a hacer si cerramos? La gente se va a ir, y yo creo que no es el único pastor que lo pensó, ¿verdad? Pero el día que decidimos cerrar, decidimos hacerlo confiando en el Señor. Y miren qué bendición que han pasado 6 domingos sin abrir, y la obra sigue tan viva, y la obra sigue tan fuerte, y nuestro Dios sigue tan fiel como cuando estábamos encerrados en esas 4 paredes. Y nos ha dado mucho más bendición, y Dios lo está haciendo. Mira, yo me siento con mi familia alrededor de la mesa, veo el alimento allí, le digo, Señor, ¿quién soy yo para que me des esto? Y además tú. Gracias, Señor, por suplir para mis necesidades. Gracias por tocar el corazón de los fieles para ir y visitar la oficina. Gracias, Señor, por aquellos que a título personal buscan a tus siervos y los bendicen. Señor, muchas gracias. Yo estoy fascinado de ver la obra de Dios. Y Cristo lo dijo a Pedro, lo dijo a sus discípulos. Aquel que haya dejado padre o madre, terrenos, casa, esposa, hijos por mí, recibirá 100 veces más de lo que ha dejado aquí. Y también con ello la vida eterna, aunque con tribulaciones. Sí, eso nos dijo la verdad. Vamos a ser atribulados en muchas ocasiones, pero Dios no nos va a dejar. Y vamos a ser bendecidos aquí también, hermanos. ¿Cómo? Pues Dios va a proveer para nuestras necesidades. Él conoce lo que tú y yo necesitamos. Y sé que algunos de mis hermanos están sufriendo, ¿verdad? Porque sus medios para buscar sus recursos, ¿verdad?, han sido bloqueados, ¿verdad?, han sido cerrados, muchos negocios, empresas. Pero hermanos, Dios va a suplir. ¿Y cuántos de ustedes conmigo podemos decir, Dios está supliendo en este momento las necesidades que nosotros hemos tenido, y lo va a seguir haciendo? Lo va a seguir haciendo, hermanos. No dudemos de nuestro Dios. Yo doy un buen reporte de mi Dios, ¿verdad? Que a 6 domingos que hemos cerrado, tenemos cerrado el edificio, Dios sigue siendo fiel y lo seguirá siendo. Bueno, pues a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y con más razón, dediquémonos a sembrar para el Espíritu. Dedícate a la vida piadosa, dedícate a la vida de entrega. Habla de Cristo y vive una vida digna de un hijo de Dios, de un hijo del Rey, porque eres hijo del Rey, eres un embajador del cielo. Siembra no para la carne, siembra para el Espíritu. Si tú te quieres pasar de listo y decidir, no, pues me voy a dedicar un ratito al pecado y luego a ver cómo lo corrijo, ten cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Se estará uno burlando de uno mismo, ¿verdad?, pero no de Dios, porque Dios nos ve las 24 horas. Aun cuando estamos durmiendo, Dios nos está observando. Mis queridos hermanos, espero que les haya animado a buscar al Señor esta mañana. Doy gracias a Dios por todos ustedes que se han conectado esta mañana aquí conmigo. Hemos tenido
compañerismo. Que Dios les bendiga grandemente. En particular un saludo a mi familia, ¿verdad? Un saludo a Gloria allá en Houston. Un saludo a mi hermanita Miriam, que ya la vi, que apareció aquí en pantalla su nombre, viendo esta transmisión. Que Dios les bendiga, y a sus familias allá también, en Cosamaloapan. Gracias a Dios por una oportunidad más para estar frente a su palabra. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos mañana temprano. Oren por un servidor, que Dios me siga dando de él para que yo pueda seguirles dando a ustedes la palabra de Dios. Un abrazote desde aquí, y si Dios lo permite, mañana continuamos con esta hermosa comunión en el Señor. Hasta mañana.